Nos hemos empezado a dar cuenta que muchos de nuestros problemas a veces en la vida relacionales, cómo vemos la vida, con el lente que vemos las cosas, cómo nos relacionamos, este, todo a veces el origen de esas limitantes tiene que ver con heridas emocionales, ¿no? Entonces, estas semanas hemos estado hablando de cómo comenzar a sanar esas cosas, ¿no? La semana pasada hablamos del tema de la ansiedad y la semana antepasada hablamos, fue como la introducción nada más, ir viendo cómo ir sanando todo ese tema emocional, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, muy interesante. Yo creo que es bueno que mientras hablamos, tú pienses, y eso lo hablamos desde la primera semana, ¿no? Si hay alguna herida emocional que está ahí, ¿no? Que no has tratado, ¿no? A lo mejor el producto de por qué eres a lo mejor tan enojón, tan, o sea, tan queriendo la aprobación de la gente, a lo mejor la razón del por qué a lo mejor nunca te expresas libremente, no sé, inseguridades, es porque pues, hay heridas emocionales, ¿no? Lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar en estas próximas semanas es, vamos a empezar a hablar como de ciertas emociones en particular, porque a veces es muy fácil decirnos, "Ah, es que no, pues tienes heridas emocionales, pues échale ganas, ¿no? Ahí, si tienes depresión o ansiedad o no sé qué, pues échale ganas, ya no lo hagas, ¿no? Pues tampoco es tan fácil, ¿no? Sabemos que es un desafío y hay que entender todo eso, ¿no? El por qué vienen las cosas. Pero hoy voy a hablar de un síntoma bien interesante, un síntoma que manifiesta que una persona tiene una herida emocional. Muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos así como que, esta persona, ¿por qué es así? Esta persona, ¿por qué es de esta otra manera? ¿Por qué así? Y es es una persona herida, ¿no? Y hoy quiero hablar de un tema que se deriva de estas heridas emocionales, ¿no? Un comportamiento que manifiesta que estamos heridos emocionalmente. Y tiene que ver específicamente con el tema del orgullo. El orgullo, no sé si ustedes han conocido a una persona orgullosa. La han conocido, sabes que muchas veces incluso las relaciones interpersonales truenan por temas de orgullo. Es que mi novio era súper orgulloso. Mi novia era súper tóxica o mi novio es súper tóxico acá. Y la raíz del problema relacional es muchas veces un tema de orgullo. Es un tema si tenemos desde la infancia, a lo mejor heridas de rechazo o heridas de de abandono en nuestra vida, de repente se pueden manifestar con un corazón duro, ¿no? Con un corazón duro que nunca admite sus errores, que evita ser lastimado, ¿no? Entonces es por eso que este comportamiento de una persona orgullosa, por lo regular es porque en la infancia o en en su pasado adulto también, hay cosas que lo han marcado, ¿no? Pero yo les quiero comentar que es algo que si no lo tratamos, si no le pedimos a Dios que nos libre de todo orgullo, nos puede afectar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo conozco personas, a lo mejor ustedes también, que nunca han podido consolidar una relación de noviazgo, nunca se han podido hasta casar por problemas de orgullo. Porque a veces el orgullo es tan fuerte que no permite que una relación funcione bien porque está ahí y no te deja avanzar. A lo mejor ustedes han tenido que lidiar en su vida con personas orgullosas. Creo que pienses nada más a lo mejor, sabes que en tu trabajo, tu jefe, tus amigos del trabajo, si a lo mejor tus empleados, no sé, si es un negocio, a veces es difícil la interacción de una persona orgullosa, ¿no? Entonces yo quisiera que en lo que hablo, tú, pienses, si en tu caso, como aquí, me están escribiendo para conectarse. Eh, ok. Si en tu caso a lo mejor estos síntomas aplican, ¿no? Pero a veces, fíjense, a veces, eh, por ejemplo, el orgullo o ese tipo de cosas se manifiesta, le voy a decir cómo se expresa, y luego ustedes me van diciendo, si a lo mejor ojalá que no le atine, pero bueno, lo voy a comentar, ¿no? Muchas veces el orgullo se va manifestando cuando es una persona bien arrogante, ¿no? Bien arrogante, bien como que siempre una persona que no es humilde,
una persona que siempre necesita tener la razón. Han conocido personas que necesitan tener la razón. Siempre. O sea, siempre. O sea, tu novio, tu novia. ¿Sabes qué? Es que mi novio nunca admite que se equivocó. Han conocido eso, o mi jefe nunca admite, o mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ellos nunca admiten que se equivocan. ¿Han conocido gente así? O a lo mejor es tu caso, en que digas, ¿sabes qué? Yo soy así. Probablemente hay temas de orgullo, ¿no? A veces, este, a lo mejor desprecio por los demás, a lo mejor falta de empatía, a lo mejor esa competitividad excesiva que hace que seas así, ¿no? A veces esa dificultad para pedir disculpas. Hay alguien, a lo mejor es alguien que tú dices, ¿sabes qué, David? Está bien, se equivoca, pero lo más grave es de que no acepta que se equivoca. O sea, no acepta que, no pide disculpas. Y ese tipo de comportamiento es un comportamiento este, que refleja un tema de orgullo. Eric, platícanos, exacto. Este, Más bien es una pregunta, David. a Mm, ver, dime. ¿Cómo, cómo relacionas que el orgullo es, digámosle así, un mecanismo de defensa de la persona que en su pasado ha tenido algún tipo de trauma, un acontecimiento detonante que lo marcó? Esa parte la quiero entender. ¿Cómo identificas que es orgulloso o orgullosa por eso, por el pasado? No, o sea, ¿cómo relacionas pues que una persona es orgullosa porque en su pasado pues lo marcó? Sí, porque por ejemplo, muchas veces hay personas que cuando han sufrido mucho, ponen un mecanismo de defensa, o sea, ya no quieren sufrir. Y la manera de no querer sufrir es sentirte superior a la persona, ¿no? O sea, es como que tratas de ser así como que yo estoy en sí, o sea, yo sé más que tú, pues. O sea, o yo no me equivoco, o yo nunca sufro, o yo nunca lloro. O sea, no, son mecanismos de defensa para no sufrir. A veces, ¿y es por qué? Porque sufrieron tanto de niños, les pasó algo traumático, o no tanto de niños, también de grandes, ¿no? Que llega un punto, es más, por ejemplo, en las relaciones, a veces pasa, ¿no? De que, a veces pasa de que tienes a lo mejor tuviste una novia o un novio, un novio, ¿no? Una muchacha que tuvo un novio que le hizo sufrir mucho. La hizo sufrir mucho, la trató mal, la humilló, le hizo de todo, la traumó y todo. ¿Y qué dice la muchacha? Ya nunca me la vuelven a hacer. O sea, la otra que agarra novio, yo lo voy a traer, pero bien asoleada, lo voy a traer bien cortito. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir otra vez. Yo me pongo sobre encima, ¿no? Y eso hace a veces cuando uno sufre de niño, hace que su corazón esté duro, se endurece su corazón de uno. Y eso hace que seas, pues, lo que estoy ahorita mencionando, ¿no? Entonces, es esa necesidad de sentirse mejor superior para que no te lastimen, eso es bien común, ¿no? Obviamente una persona que tiene síntomas de orgullo a veces no es agradecido y eso es bien importante. Tiene la necesidad de sentir reconocimiento. Han conocido esas personas que te dicen, ¿sabes qué? Fíjate lo bueno que soy, o fíjate qué tan exitoso soy, o fíjate lo que la gente dice que soy, o fíjate o esto otro, han conocido gente así, y es por qué, porque tienen esa necesidad de sentirse superiores, ¿no? Y sabes qué, esas personas que dicen, yo pude hacer esto y soy así, reconóceme que yo soy así. Temas, esa necesidad como de reconocimiento, pero en el fondo muchas veces es por una herida, por un sentimiento de inferioridad, por una herida, por una inseguridad que está ahí y dificulta cómo se relaciona la gente. Otra característica de los orgullosos es la dificultad para recibir críticas. El narcisista pues, también, sí, sí, sí. No quiero usar esa palabra tan intensa, Maricel, pero también, ¿verdad? Así es. Y eso solamente refleja una herida emocional. Yo creo que ahorita que las características que estaba mencionando, yo sé que muy probablemente ustedes conocen personas así, o a lo mejor te has identificado con alguna de ellas. Y digo, yo creo que no hay ningún problema, solamente creo que el primer paso para ir avanzando en una restauración de fondo, en una sanidad emocional, es, es comenzar a ver dónde estamos, ¿no?
Y eso, fíjate que lo que dice aquí en la Biblia en Proverbios, dice, Proverbios 16, 18 dice, al orgulloso le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. En otra versión de la Biblia dice, el orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, fracasa. ¿Qué quiere decir esto? Que los orgullosos que tienen un orgullo instalado en su vida, es bien complicado que progresen. Es bien difícil que progresen, es bien difícil que se les abran oportunidades. Hay muchas cosas que dejan ir en su vida, porque nadie quiere estar con ellos. O si están con ellos es por un tema de interés, casi siempre. Pero no construyen relaciones genuinas y sanas, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? Pero, ¿saben lo que pasa con esto? Es que a veces es más fácil identificarlos en otras personas. Sí, cuando me toca dar pláticas a mí, de repente digo, ¿ustedes han conocido a alguien así, 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 así? Y todos me dicen, no, sí, yo conozco a alguien así. Oh, claro que sí, yo conozco a otra persona, yo conozco este, este, a alguien que es así, así, así. El tema aquí es de que muchas veces es más fácil identificar los problemas de los demás que los de nosotros mismos. Es por eso que es bien importante empezar a pedirle a Dios que nos vaya mostrando qué cosas Dios quiere sanar en nuestra vida, qué cosas tenemos que ir quitando. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a darnos cuenta que eso nos puede privar de muchas oportunidades. Yo he conocido personas que son muy talentosas, tienen una gran capacidad, tienen una gran habilidades y todo, dones y todo, pero por el simple hecho del problema de carácter, porque es un problema de carácter, de acuerdo a Dios, este, no puedes, no sé, promoverlo a otro nivel. No lo pruebas, ¿por qué? Por problemas de qué? De orgullo. Entonces es bien importante ir identificando, ¿no? Sabes que tengo este problema de orgullo, sabes que este problema no lo tengo que identificar porque no quiero que eso me robe mi paz y mi futuro y mi todo, ¿no? Probablemente yo conocí a una persona hace algunos años en la escuela estaba estudiando, que era una persona que me dijo eso. Fíjese lo que me dijo, David, yo me quisiera casar, pero no puedo. Y yo dije, ¿pero por qué? Dije, yo pensando y muy internamente. Y se me salió raro, pues, pero ¿por qué no? O sea, no se miraba que tuviera, no estaba como, pues, no sé, no tenía ningún tipo de problema evidente que tú mirabas, ¿no? O sea, no sé por qué, o sea, se me hace muy raro. Pues ya que la conoces un poquito más, te das cuenta por qué, ¿no? Porque es una persona muy compleja, muy difícil de tratar. Y pues obviamente pues nadie quiere echarse, pues nadie puede, no es muy complicado, ¿no? Entonces muchas veces se nos van oportunidades, se nos van temporadas en nuestra vida. ¿Por qué? Por un problema de orgullo ahí, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender y vamos a ver cómo le hacemos para ir removiendo esa parte de nuestra vida, ¿no? Y fíjense una cosa, dice la Biblia que el orgullo nos aleja de Dios. Dice la Biblia que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Dios resiste a las personas, como que el ser orgulloso, como que trunca la intervención de Dios en nuestras vidas. Como que la va truncando, como que estorba un poco esa intervención de Dios, no hace que todas las cosas fluyan bien, ¿no? Entonces, es bien importante que tú y yo comencemos a quitar eso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no se nos trunque la vida. No tienen idea la cantidad de gente que yo he conocido que está atorada en la vida por este tema. Y este problema de orgullo viene de una raíz, muchas veces de un problema emocional. Por eso estamos ahorita atacando como los síntomas de personas heridas emocionalmente. Y ese es uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar un poquito, quiero leer esta parte importante, ¿no? Que el orgullo es un obstáculo que nos aleja de Dios y los demás. Pero ahí le va la clave importante para romper el orgullo. Solo a través de la humildad podemos acercarnos verdaderamente a Él. Y no nada más a Dios, sino que
Cuando tú y yo desarrollamos la humildad sobre el orgullo, por encima del orgullo, ahí todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. La clave importante para vencer el orgullo se llama humildad. Entonces, el paso uno para esto, de hecho me pueden preguntar y me pueden interrumpir, no traemos prisa, todo bien, Dariana, espero que haya lavado los platos ahí, ya Maricel, Samantha, Isabela, todos que me pueden interrumpir sin problema, se mandan el mensaje ahí, no hay problema, aquí estamos, no es que a veces me emociono y fluyo, ¿no? Pero pueden escribirme sin ningún problema. Pero fíjense, el paso número uno para ir venciendo esto es que hay que reconocer el peligro del orgullo, ¿no? El orgullo siempre a veces hace que nos queramos autoexaltar, ¿no? Queramos desarrollar ese nivel de como de autosuficiencia, ¿no? Esa percepción de que no necesitamos de Dios, ¿no? Este, entonces, el orgullo es un ladrón silencioso que roba nuestra relación con Dios. Aquí dice la Biblia, ¿no? Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He conocido un sinfín de historias de estas. De hecho, yo personalmente les comento, cuántos no sabían, pero parte de mis cadenas generacionales, por así decirlas, ¿no? Que yo he tenido que romper en mi pasado o en mi árbol genealógico. Es un patrón, ese patrón aprendido es sobre el orgullo. Yo vengo de una descendencia familiar donde la soberbia, el orgullo, la altanería era algo súper fuerte. Yo crecí escuchando a mis parientes, a mis abuelos, así que diciéndome esto. Fíjate, yo tenía como unos 6 7 años y me decían, David, recuerda que tú eres una persona y me decías hasta con groserías, ¿no? Y acá, y acá, y acá. Y casi, casi me decían, tú eres superior a todos. Así. Y crecí escuchando ese tipo, yo crecí oyendo esas cosas, ¿no? Crecí escuchando ese tipo de comportamientos, vi las consecuencias de ese comportamiento, de al rojo vivo, crecí viendo. Yo decía, si esta persona, si este pariente sabe tanto o conoce tanto, o tiene tanto, ¿por qué vive así? Y tengo historias bien fuertes, ¿no? Yo tengo algunas personas cercanas a mí, no tan cercanas a mí, que viven vidas bien tristes, pero es producto de eso. Yo personalmente, cuando empecé a conocer más de Dios y empecé a tratar ese tipo de temas, ese tipo de temas de sanidad interior, de sanidad emocional y liberación, yo recuerdo que una de las cosas que Dios trató mucho a mí en mi etapa de preparatoria fue este tema, ¿no? Romper con estos patrones de orgullo. Ese, sabes que yo no puedo caminar con esto, yo no quiero que se repita ese patrón aprendido de donde yo crecí, ¿no? Entonces me ha tocado a mí una lucha constante en asegurarme que eso no crece en mí. O sea, hasta el día de hoy me pregunto, ¿sabes qué? No permitas que el orgullo crezca en mí, no permitas que eso se manifieste en mí, porque sé que hay muchas consecuencias. Lo he visto y de verdad que si les contara esas historias, la verdad que, que, que ni me las creerían, la verdad. Así es, aquí dice Maricel, ese libro sí, la romper patrones generacionales totalmente. Por eso la Biblia dice esto, fíjate, la Biblia en Romanos 12 dice, fíjate lo que dice, sean transformados mediante la renovación de la mente. O sea, tú sé transformado a través de renovar tu mente. Y luego dice ahí, para que puedas entender la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, una transformación en tu vida, una transformación se va a ver manifestada en gran manera a través de renovar tu mente. Cuando tú renuevas tu mente, vas a empezar a ver como que, oh, ok, ¿sabes qué? Ya antes miraba y no miraba. Y muchos de los patrones aprendidos que a veces tenemos, como ahorita menciona Maricel, a veces estamos cosechando consecuencias de todo, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo ni de dónde salió. Lo que pasa es que en tu entorno, cuando creciste, hubo sucesos que te fueron dando un molde de pensamiento y de comportamiento.
Por eso cuando vienes a Dios, es importante que Dios renueve nuestra mente. Y acuérdense que en lo que estemos pensando luego se manifiesta a nivel emocional. Entonces es bien importante decir, sabes que tengo que tener mi mente bien, bien pulida, ¿no? Por eso la Biblia nos llama a que busquemos tener la mente de Cristo. Es más, dice la Biblia, ¿no? En el primer mandamiento, ama al Señor, fíjate, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y lo dice, y con toda tu mente. O sea, es bien importante trabajar este tema, ¿no? O sea, es que tengo que ver el tema de la mente porque a raíz de eso crecen esas cosas. Y luego ya se manifiesta en un comportamiento, mente, luego las emociones, y luego ya empezamos a extraer nuestro comportamiento, lo que decimos, y luego ya empieza a dar un fruto, un resultado al final del día, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, eso lo comento para que estemos conscientes. Yo sé que al paso del tiempo, de los días, semanas y meses, si pidiéndole a Dios, se nos viene revelando estas cosas. Es más, yo les comento, hace unos meses yo estaba orando a Dios ahí en mi casa, a que inició el año, ¿no? Dios, muéstrame qué cosas debo de seguir transformando en mi vida. Y Dios me desafió mucho a mí en la parte de la Biblia que en Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu, ¿no? Que habla que cuando tú eres una persona bajo la dirección de Dios, pues estos frutos se manifiestan, ¿no? Y el amor, la paz, la benignidad, el mansedumbre, el dominio propio, así. Entonces yo me empecé a dar cuenta que el tema, por ejemplo, del dominio propio estaba siendo un poco débil. Entonces es que yo ocupo fortalecer mi vida en el tema del dominio propio, ¿no? Entonces estos últimos 3 meses he trabajado mucho en eso. Ha sido una lucha muy difícil a nivel de vencer mi carne y mi naturaleza humana, pero estamos buscando crecer en esta área, ¿no? Entonces, esto que estoy hablando, yo sé que el transformar tu vida es desafiante, es complicado, no es nada fácil, pero hay que buscar esa transformación que viene a través de Dios, ¿no? Otro punto clave para esto es entender que la humildad es la clave para ir venciendo el orgullo. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Jesús. Cristo nos demostró ese verdadero camino de humildad y servicio. Fue el que nos lo mostró, fue el que nos moldeó el camino, y obviamente Dios nos llama, Jesús nos llama a seguir ese ejemplo, ¿no? Aquí dice la Biblia en Filipenses 2:5, dice, la actitud de ustedes, fíjate, debe de ser como la de Cristo Jesús. Otra vez, la actitud, o sea, todos saben que es actitud, ¿verdad? Bueno, la actitud. Quien siendo por naturaleza Dios, o sea, siendo Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, siendo Dios, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando una naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, como siendo Dios Él, uno de los ejemplos, bueno, aprendemos muchos ejemplos de la Biblia de Jesús, muchos, pero uno de los ejemplos más fuertes, de los más fuertes es ver cómo Jesús vino y se hizo hombre, ¿no? Siendo Dios, vino y nos dio un ejemplo de humildad. O sea, creo que el mayor ejemplo de humildad no podemos tener que el de Jesús. Y eso es un ejemplo clave en nuestra vida. Si Jesús nos enseña a ser humildes, ¿por qué tú y no debemos ser humildes? Ay, espero que si soy humilde, la gente va a pensar que soy débil. O ay, si soy humilde, bueno, la gente va a pensar que me puede lastimar. No sé. Eso es otra vez una herida abierta, ¿no? Que tenemos que sanar. Por eso, la verdadera grandeza de una persona se mide en la humildad y servicio. Y ahorita voy a hacer una pregunta, pero avanzando. ¿Qué tan humilde eres? ¿Sigues poniendo tu máscara de orgullo porque no puedes traer tus heridas emocionales? Si estás casado, casada, si tienes una relación, muy probablemente la raíz de los problemas relacionados que puedas tener es a raíz del orgullo. Puede ser. Muy probablemente es la raíz. Y hasta que no venzamos eso, hasta que no quebramos esa parte de nuestra vida, no vamos a poder avanzar. Es más, dice la Biblia en Salmo 45, dice, Dios sana al quebrantado de corazón. Tú vienes con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, Dios empieza a sanar nuestra vida, ¿no? Entonces es bien importante ver como esa óptica de Jesús, ¿no? Sabes que Jesús fue humilde
Con la persona humilde, vamos a ser humildes, ¿no? Así que, este, entonces hay que una cosa importante es empezar a liberar el orgullo a través de la humildad. ¿Cómo le hacemos, como les comentaba, cómo hacemos para irnos ahora sí, rompiendo con esto a través de la humildad? Santiago 4:10 dice, humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Él los exaltará, no es que te va a hacer que seas o sea, Dios va a bendecirte pues, en tu vida, pero hay que humillarse delante de Dios. Cuando la humildad a veces nos libera para vivir plenamente bajo la gracia y el poder de Dios. Creo que ahí cuando uno empieza a ser humilde, comienza a vivir más libre. No hay necesidad de poner máscaras, no hay necesidad de buscar tener la razón siempre. Hay veces que me ha tocado a veces, ¿no? Que se ve una persona que no tiene la razón. Está bien, no tiene la razón, pero bueno, ya, hombre, que tenga la razón, pues ya, ¿hasta qué? Ya. O sea, no hay que, o sea, clavarnos tanto, pues, o sea, si esa persona tiene el problema de necesidad de tener la razón, o sea, entonces reconocido, está bien, él y su jornada con Dios, pero tú líbrate de esas cosas. O sea, no hay necesidad. ¿Por qué? Para que seas libre de eso, ¿no? A lo mejor si tú te lastimaron mucho de niño, y eso es de orgullo y la dureza de corazón, como un tema de mecanismo de defensa, tranquilo, abre tu corazón a Dios, Dios te quiere sanar. No te preocupes, o sea, tú eres valioso para Dios. No necesitas que alguien, no necesitas endurecer tu corazón, porque eso va a afectar más tu día a día, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que, ¿sabes qué, Dios? Dame esa humildad, o sea, dame esa humildad para poder caminar en la vida. Sana mi corazón, ayúdame a perdonar a quien me dañó, ayúdame a perdonar a esas personas que me lastimaron. Ayúdame a poder perdonar a esas personas. A lo mejor es lo que hace falta a veces, ¿no? Es que quiero perdonar a esas personas que me lastiman. O sea, ayúdame a eso. Ayúdame. Porque no puedo, ¿no? Este, por eso la Biblia nos llama mucho que caminemos en humildad con Dios. Y obviamente Jesús nos puso el ejemplo, ¿eh? Jesús fue el primero que nos puso ese ejemplo. Pero, este, a veces cuesta, ¿no? Cuesta, pero es algo que tenemos que crecer en la vida. Porque, fíjese lo que les voy a decir. Quiero ir medio ir la parte final de esto. No vale la pena en la vida seguir cargando heridas emocionales. Cargas ahí, luchas ahí, no tiene sentido. De hecho, les quiero comentar algo, y esto lo comento con mucha convicción porque, o con mucha pasión, porque eh, yo he sido los últimos 10 años de mi vida, he sido un buscador de la libertad. He sido un buscador de la libertad, he buscado el ser libre, el buscar que Dios me rompa todo. Y a raíz de esa jornada de liberación que en los últimos días he tenido en mi vida, eh, acabo de terminar un libro que hice. Después lo voy a matar atrás. Aquí está, no sé si alcanzan a ver. Aquí lo acabo de lanzar, se llama Luchas Personales. Es un libro que acabo de terminar hace unas semanas, hace 2 semanas de hecho. Pero que habla toda esa jornada de liberación. Después de eso lo voy a pasar para que lo lean y me dicen cómo si les ayudó. Yo ya pasé por un proceso donde dije, ¿sabes qué? No vale la pena en la vida caminar a, a heridas. O sea, no tiene sentido vivir así. Este, mm, ah, ok, hay ok, sí, ahorita vas tu pregunta, ahorita la contesto, que me están escribiendo aquí una pregunta muy, muy importante, muy buena pregunta. Termino con esto y contesto esta pregunta. Eh, es importante que seamos muy autocríticos, nos autoanalicemos para ver qué tan orgullosos somos. Es el primer capítulo de este libro, es el tema del orgullo precisamente. Tengamos la humildad para revisar qué tan orgullosos somos. Y si sabes que porque no vale la pena caminar con esas cosas en la vida. Te van a quitar mucha paz, te puedes hasta enfermar. Es más, no sé si sepan, pero el 80% de las heridas emocionales, perdón, el 80% de las enfermedades vienen a raíz de las heridas emocionales.
problemas emocionales. Entonces hay que buscar estar sanos y libres, sanos y libres. Entonces no vale la pena mucho, por eso este tema que estamos hablando de codificadamente, creo que es bien importante, muy, muy importante, comenzar a trabajarlo, comenzar a decir, yo necesito trabajar en estas heridas emocionales. No puedo dejar que eso sea más grande que mis heridas. Y aquí una pregunta anónima que me mandan, me encanta, la voy a contestar anónimamente, no voy a decir que me la mandó, para poder, para que, pero es una pregunta muy válida, dice, ¿nos recomiendas alejarnos de personas así? Personas dañadas emocionalmente o personas que siempre están en la defensiva. Muy buena pregunta. No, no tanto como alejarte, o sea, porque Dios nos llama a amar a las personas, de ayudar a la gente, a servir a las personas de todo y amarlos, y creer en ellos. Dios nos llama a hacer luz, dice la Biblia, que la luz de Jesús brille a través de mis buenas obras, ¿no? Tampoco nos podemos alejar y decir, ay, tú apestado dañado, no puedo ser así, o sea, no, tú apestado orgulloso, no, 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 tampoco hay que ser así, pero, ahí va el pero, es importante tener límites, en este caso límites relacionales. ¿Sabes qué? Yo no voy a lo mejor no te vas a asociar con la persona, ¿no? No va a ser un negocio con la persona, o a lo mejor, bueno, si estás casado, o es tu novio, o es una amistad, poner límites lo más posible, ¿no? ¿Sabes qué? Este, está bien, somos amigos, pero no voy a permitir que tu comportamiento me afecte emocionalmente y me inestabilice mi vida. Pues, o sea, si tú quieres ser así, bueno, aquí estamos. Voy a tener una relación contigo hasta donde me permita, pero sin perder mi estabilidad emocional. Si estás casado, si es un esposo, tu esposa, que ahí está más canijo, ¿no? Hay que pedir ayuda de entrada, ¿no? Consejería matrimonial. Pero también hay que poner ciertos límites. ¿Sabes qué? Lo mismo, pero obviamente al grado matrimonial que no puede ser tan alejado también, obviamente, ¿no? Pero hay que trabajar juntos, pero sí, sí pedirle a Dios que fortalezca el matrimonio, que la humildad sea algo que se practica ahí en la familia y poner límites saludables sin afectar tu matrimonio, ¿no? Es bien importante, yo pienso que los límites son claves, ¿no? Y obviamente, fíjense, algo importante que cuando tú empiezas a entender esto, y empiezas a ver tu estado actual, eso a veces te va mostrando un poquito como, te va dando como más misericordia. Como sabes que a lo mejor esta persona es así porque tiene problemas emocionales. O a lo mejor esta persona es tan orgullosa, tan arrogante, tan así porque pues tiene problemas, pues. Tú pon tus límites nada más, pero cuando tú entiendes el porqué de las cosas, crece como en tu vida misericordia y pues hay que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos, o sea, hay que orar y darle, ¿no? Y entonces, les quiero comentar esta parte para entrar a la parte final. Este, imagínate cómo serías tú una persona libre de orgullo. Quiero mencionar una foto final de cómo sería tu vida si no vivieras con orgullo en tu vida. Experimentarías, primero que nada, una relación más profunda y genuina con Dios. Número uno. Número dos, disfrutarías de relaciones más saludables y cercanas con quienes te rodean. Tus amistades, tus redes serán mucho más sanas. La gente iba a querer estar contigo porque es una persona humilde. Número tres, vivirías con una mayor paz y libertad, sabiendo que dependes completamente del amor y la gracia de Dios. Si te fijas, gran parte de las personas quieren esto, quieren conocer más a Dios profundamente, quieren tener relaciones más sanas y quieren vivir en paz. Esas tres cosas, si tú te liberas del orgullo, estas tres cosas van a comenzar, van a comenzar a manifestarte en tu vida. ¿Y cómo lo hacemos en el paso de acción el día a día? ¿Qué hacemos para podernos ya finalmente comenzar a ser libres de orgullo? Número uno, tienes que reconocer, que es a veces lo más difícil, reconocer y admitir esas áreas específicas de orgullo en tu vida. Y para empezar a reconocer, pues se ocupa humildad, ¿no? Como hemos hablado. Tienes que reconocer que a lo mejor en tu vida hay temas ahí de orgullo, pues te reconoce, o sea, no, es que yo quiero que la gente me reconozca a mí, no, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero figurar aquí, yo quiero que la gente sepa que soy el gurú, el intelectual o el más próspero, no sé.
O sea, reconoce. Número dos, busca, eso es bien importante, activamente maneras de servir a otros sin esperar nada a cambio. Esto va a hacer que tu humildad crezca. Busca servir activamente a otras personas sin buscar nada a cambio. Esto va a ir eliminando el orgullo en tu vida, lo va a ir eliminando. Número tres, ora diariamente por un corazón humilde que dependa completamente de Dios. Al final de cuentas, el orgullo es como cargar una mochila llena de piedras pesadas, ¿no? Al principio a lo mejor no puedes notar ese peso, pero con el tiempo te vas a ir agobiando, vas a limitar tu caminar, así que hoy puede ser un buen día para soltar esas piedras en la mochila, esa mochila, y caminar con esa libertad, humildad, y obviamente va a activar el favor de Dios en tu vida, ¿no? Así que quiero cerrar con esta parte de la Biblia que dijo en Santiago 4:10, dice, humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Súper importante. Así que vamos, quisiera orar antes de platicar así, ya más a ver más interactivamente. Vamos a orar para que Dios empiece a tratar y a poder ir removiendo esas raíces de orgullo que pueden estar ahí. Así que vamos a orar, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, te pido que tú nos ayudes a poder ser libres de orgullo, Señor. Yo te pido que tú, Señor, podamos autoanalizar nuestra vida, Señor, y poder ver en qué áreas de nuestra vida existe el orgullo, Señor. Ayúdanos a poder realmente caminar siendo libres de orgullo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, se empiece a manifestar en nuestra vida, Señor. Yo te pido que nos lleves este paso de sanidad emocional, Señor, y de libertad en nuestra vida, Señor. Haz que nosotros seamos un reflejo de una vida humilde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este, Justo. Amén. ¿Cómo la ven?